El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Crepuscular y nocturna de Perimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. Bueno, los obreros o gente que se cataloga de obrero fueron convocados. Yo aquí he puesto realmente en cuestionamiento
la capacidad que tienen las centrales de convocar a los trabajadores dominicanos, porque son siglas que uno realmente aprecia durante años, que no ve la fuerza, el músculo obreril dominicano, que apenas quedan voces o voceros de esas pretensas organizaciones de obreros, confederaciones, que constantemente están en la prensa. Pero ayer hubo una manifestación más o menos bien asistida de gente que protesta porque el Código Laboral, como lo sometió el gobierno hasta ahora, afecta, según ellos, a los obreros. Uno sabe que ese código pasó en España con esa ley laboral, se cambió para... España tenía 5 millones de gente sin empleo, una crisis extraordinaria en el 2012 o 11 por ahí. Y era una situación gravísima la que tenía España, sin crecimiento, endeudamiento, el problema de la burbuja aquella inmobiliaria, bueno, una crisis tremenda, que fue la crisis de Occidente. Entonces España buscó mecanismos de flexibilidad en las leyes laborales para que los empresarios y la gente que quisiera invertir tuviera el menor sacrificio posible con el asunto de los beneficios de los trabajadores, porque lo que se buscaba era empleos. Y buscaban empleos para que la economía echara hacia adelante, porque se necesitaba la demanda. Ahora, España tenía, repito, casi la cuarta parte de la población económicamente activa parada. Y los problemas de las ejecuciones de propiedades inmobiliarias, una crisis terrible. Perdón. Pero esa crisis en España, bueno, obligaba a eso. Aquí parece que la crisis no es tal, aunque hay un desempleo, pero fíjense que no hace mucho el Banco Central señalaba que la tasa de desempleo abierta era de 5.8, que había bajado a 5 puntos y algo, a 6 más o menos. Aunque hay desempleo, hay mucho empleo informal, es verdad, en la sociedad dominicana, y entonces ese empleo informal no paga impuestos, no tributa. Eso es la verdad también. ¿Qué busca el gobierno? Aparentemente el gobierno dice, bueno, si nosotros le acomodamos a los patronos, le acomodamos el trabajo de tal forma que no se vea eso como un impedimento para abrir empleo, para emplear gente, de que prácticamente hay que comprometer el capital de la empresa para liquidar, como se dice, o cesantear a los trabajadores. Entonces eso busca que se abran más fuentes de trabajo. Pero también hay que considerar, señores, que con los salarios que se pagan aquí, cuando usted quita eso, se nota todavía más la dificultad del obrero de salir adelante, porque entonces ganan bajos salarios y que además le apliquen esto, no es fácil. Yo no soy especialista en esas cosas. Yo me hago la idea de que una gente que gana poco y que entonces le sacrifiquen un beneficio a futuro que él tiene si lo cesantea, eso trae protesta, no hay duda. Y entonces, creo más en la política que señala Valdés de aumentar los salarios para que la gente gane más, porque también van a alegar lo mismo. Los empleadores siempre quieren servirse con la cuchara grande, con el embudo al revés. Porque si se quitare la cesantía, lo primero que van a alegar los empleadores es que ellos no pueden aumentar los salarios tampoco. Porque si aumentan los salarios se descapitaliza. Entonces vamos a seguir en lo mismo, en un círculo vicioso. Entonces lo que hay que aumentar es los salarios y dejar eso ahí. Cuando la gente se vaya estabilizando y esté más o menos bien, entonces que se vayan desmontando estas cosas.
Pero la verdad que desmontar esos beneficios en medio de gente ganando tan poco no va a ser fácil, no lo van a entender. Uno tiene que saludar la congregación de gente que hubo ahí, que yo he dicho, pongo en duda a los sindicalistas, a los dirigentes, pero bueno, convocaron y la gente fue. Ahora, lo que me motivó a mí a hablar de eso fue que yo decía, bueno, pero ¿y cómo un gobierno en reelección se va a permitir implementar una medida de corte tan, diríamos, tan fuerte socialmente hablando o económicamente hablando y políticamente hablando? Se ve irracional. Diríamos que económicamente ético, viable y qué sé yo, prudente, pero políticamente imprudente, socialmente también imprudente, porque se disgusta mucha gente precisamente con el gobierno. Por eso yo decía, argumentaba, yo ponía eso también como uno de los argumentos de que el presidente no andaba en reelección porque una medida de corte antipopular como esa no la iba a aplicar. Y más, porque también puede ser que el presidente diga, bueno, vamos a acomodarnos con el sector empresarial, porque yo necesito a los empresarios para una reelección. Es muy bueno que el CONEP diga, mire, nosotros apoyamos la reelección del presidente. Sería ideal para el presidente. Y diga, bueno, pero no soy yo, son las fuerzas vivas, económicamente más vivas de la nación, las que piden a amplia voz mi continuidad. Ni siquiera el cambio, la continuidad sin cambio. O el cambio y la continuidad es lo que se usa en Estados Unidos, como me decía un amigo que quiero mucho, que me analizaba esa situación. Dice, en Estados Unidos se cambia, pero para continuar. Es decir, siguen las políticas de la nación, del imperio, como le quieran llamar, pero la cosa continúa. Hay un cambio de cara, pero continúa. Diríamos que el cambio no sería el cambio, sería la continuidad con el presidente Medina, que buscarían, vamos a decir, empresarios. O si el presidente quiere, diríamos, complacer o lisonjear al empresariado con una medida como esa, buscando su apoyo o su aquiescencia a la reelección y a la repostulación y al cambio, porque si a los empresarios le dan ese caramelo, como dice, y se lo aprueban en ese Congreso que está en una situación realmente en una situación casi de sentina, como se dice, porque no hay un criterio realmente de independencia aparentemente, o de legislar sin estos impulsos ni estos azuzamientos políticos, qué sé yo. Entonces, bueno, si el empresariado le ha ofrecido un apoyo, el gobierno diría, bueno, yo me voy a meter en esta corriente, después nos arreglamos con los obreros, pero mientras tanto lo que yo necesito es la anuencia del capital. Pero hay una oposición, y principalmente de la parte del contrapoder, que es Leonel Fernández en este aspecto del contrapoder, que busca la continuidad, no la continuidad, o mejor dicho, el cambio y la continuidad. Es que, o la continuidad con el cambio, vamos a decir al revés, que continúe el PLD gobernando, pero cambiando las caras. Bueno, esa es una posición, diríamos, de que es parte del argumentario en este caso, el leonelismo. Pero la verdad que esa marcha de los obreros, si uno la evalúa
ahí van más que la cantidad de empresarios que hay, ¿o no? Es decir, esta marcha significa más gente que los patronos. Entonces, el gobierno no va a desperdiciar esta masa buscando el apoyo nada más de los empresarios, porque los empresarios votan, pero a la hora de votar, el voto de un obrero y de un empresario es igualito, es el mismo. Y aquí, repito, van más que la cantidad de empresarios que se puedan sumar a esto. Ahora, claro, estos obreros no dan dinero para promover una candidatura, para mover la candidatura, para hacer la reforma, para lo que fuere. Esa es la pura verdad también. Pero hay que señalar que es un riesgo político, pienso yo, del gobierno, mandar esa reforma del código para complacer al sector empresarial. Repito, esto es asunto de votos y asunto de recursos también. El gobierno también necesitará recursos si quiere hacer una reforma, diríamos, mágica para formar la mayoría cualificada. Ayer, señores, cuando yo hablaba de la visita sorpresa del presidente, me refería a que la visión de conjunto es muy importante, que ver el desarrollo agropecuario o las políticas hacia el sector agropecuario, verla de conjunto, de forma más abarcante que las visitas aleatorias, no discriminatorias, sino aleatorias. Y me refería yo al caso de Pedro Corto, que el presidente ofreció 17 millones de pesos, comprar 324 cabezas de ganado entre vacas y toros. Pero yo decía, ese esfuerzo focalizado es un esfuerzo no vano, es un esfuerzo, diríamos, válido, pero débil desde el punto de vista de la sostenibilidad del sector, de la productividad del sector, de la competitividad del sector, de la administración misma del sector rural. Porque poner esa suma de dinero en gente tal vez que no ha recibido el nivel de capacitación adecuado, que no tiene todavía, diríamos, una orientación clara del mercado, que probablemente crea que las cosas son como sucedían hace 15 o 20 años atrás, pero ya las cosas no están así. Entonces, usted fomentar esas pequeñas, diríamos, asociaciones o esos pequeños esfuerzos zonales, regionales, grupales, porque son asociaciones no tan grandes, sino pequeñas. Decía yo, qué peligroso, porque si no tenemos un sistema sanitario, fitosanitario, cuarentenario, de vigilancia fronteriza, efectivo, que hayan campañas de control de las enfermedades, eran riesgos innecesarios que se iban a correr. Y que ese financiamiento, sin una buena asistencia técnica, era un verdadero riesgo. Pero yo no tuve que caminar mucho ni esperar mucho. Hoy, miércoles 10 de abril del 2019, en el periódico Diario Libre, veo esta noticia en esta columna. Detectan brucelosis y tuberculosis bovina en el Cibao. Fíjense, ¿qué era lo que yo destacaba ayer? Esas cosas son las que tenemos nosotros que evitar para tener buenos hatos ganaderos. Mañana, cualquier esfuerzo sectorial o regional o zonal, decía yo, se puede ir abajo. Y citaba el caso de la finca del señor Quirino,
que se consideraba como un King Ranch, una réplica del King Ranch, o de la Hacienda Cuernavaca, para no ir más lejos, o la Hacienda Fundación de Trujillo. La Hacienda Cuernavaca, que tenía José Ignacio Bermúdez, en Palmarejo, en Villa González, era una hacienda de primer nivel, de primer nivel. Con toda la tecnología de esa era, del momento, todo estaba aplicado allí. Pero si esas cosas no se mantienen en un proceso de sostenibilidad, control, capacitación, asistencia, que vayan las visitas, es decir, capacitación y visita del mismo productor, era un riesgo poner tanto dinero en esas asociaciones. Fíjense cómo están los problemas de las enfermedades. Entonces yo decía ayer, esas son las cosas. Cuando nosotros fuimos a la finca del señor Quirín, a raíz de la intervención del gobierno, del Estado en esa finca, principalmente la Fiscalía, el Banco Agrícola y la Secretaría de Agricultura, ¿qué fue lo que se encontró allí? Y eso era una finca modelo. Decían algunos supinos ignorantes en la materia, hay muchísimos comunicadores que yo lo oía hablando de esa devastación hecha por el gobierno del doctor Leonel Fernández y del PLD en la finca de Quirino, aquella finca modelo, una finca que era un verdadero desastre desde el punto de vista sanitario. Y la mejor prueba de que no hubo un interés devastador es que el administrador de esa finca fue el mismo que tenía el señor Quirino. Las autoridades agropecuarias del momento decidieron dejar, y el fiscal de la Fiscalía del Distrito, decidieron dejar al frente de esa finca al propio administrador que tenía el señor Quirino. Pero los animales, desde el punto de vista sanitario, no servían, hubo que sacrificarlos. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos que resolver y mirarlo en conjunto, ver con qué calidad fitosanitaria, porque hay que poner las plantas también. Nosotros nos vamos a desempeñar para poder echar adelante y producir con higiene, con inocuidad, con calidad, aumentar nuestra productividad y por ende tener mejor competitividad. O sea, no tuve que cavar hondo, no tuve que esperar mucho para que la realidad de la que yo decía ayer, entonces la visita sorpresa se destaca. Muy bien, el esfuerzo del presidente, es válido ir un domingo, desplazarse a una comunidad tan lejana como Pedro Corto. Y decía yo, un abrazo de un presidente es un soplo divino para cualquier persona de la ciudad. Imagínense la gente del campo que están en los botados del campo. Imagínense ustedes lo que significa eso. Pero no solo vale la asistencia económica, no solo vale el crédito. Y tenemos 6 años diciendo eso. Pero el presidente sigue como Johnny Wolf, campante, y repito, cuando se presentan estos problemas, se arruina el crédito, lamentablemente. Esa es la pura verdad. Bueno, señores, la verdad que se ha estremecido el mundo político, vamos a llamarle así, con varias noticias. Indudablemente que ya los aprestos, las informaciones y las desinformaciones que se están haciendo sobre una reforma constitucional de nuevo y esas cosas, no hay duda que eso es de envergadura, pero no deja de ser también de envergadura. Diríamos, los sobresaltos que hay con las primarias y con las elecciones nacionales que vendrán el próximo año. Los sobresaltos entre partidos políticos, directivas de partidos políticos y los órganos electorales. Uno ve la Junta Central Electoral y piensa que la Junta va a ser sobrepasada por la situación nacional política. Y eso es peligroso, que la Junta no sea capaz
de poder arbitrar con la calidad que lo ha venido haciendo anteriormente en un proceso electoral tan incómodo y tan difícil como este. Imagínense ustedes que al PRM se le hizo difícil contar unos voticos de una convención hecha a la cañona, sin supervisión, y eso todavía no se sabe cómo terminaron las votaciones internas en ese partido. Las autoridades que hoy están al frente de ese partido son producto de la transacción entre grupos. Una repartición, mejor dicho. Eso por ese lado. Los problemas internos del PLD no dejan menos espacio tampoco, que no sean problemas de envergadura, porque todo el mundo sabe lo que es luchar, desafiar el poder, luchar contra el poder. Un Leonel Fernández que dice que no hay marcha atrás, que tiene una estrategia pragmática de sus firmas y de que ya está cansado de ramalazos, de desafecciones, que no va a aceptar que la Constitución sea de nuevo irrespetada. Y entonces eso con unos contrincantes internos que decía yo ayer, son una suerte de flor de un día, porque hay gente que no ha podido sostener sus pétalos y sus sépalos y sus estambres y su pistilo, se han desvanecido, se han caído y entonces flor de un día. Que hay muchísimas flores de un día. Esa gente se ha sentido incapaz, no ha podido hacerle frente a la candidatura de Leonel Fernández. Y eso no hay duda que tiene también problema para la Junta Central Electoral, porque tiene que vigilar unas primarias que son abiertas, unas primarias cerradas en el PRM, bueno, más los procesos de los demás partidos, los plazos son inminentes prácticamente y ponen también en apuro a las autoridades que tienen que arbitrar este proceso. No hay duda que esas cosas son gravísimas, pero ayer sucedió lo del Tribunal Superior Electoral, que nosotros, bueno, como todos los que opinan de estos problemas, de estas noticias, pues también decíamos que el Tribunal Superior Electoral, que era raro, que dos jueces realmente disientan de los otros tres, y que no vieran ellos los errores que argumentaban esos tres que pasaron supuestamente para que se diera la decisión que tomaron por mayoría de 3-2 en ese tribunal. Y decíamos, caramba, pero es que no es posible que dos jueces veteranos disientan de los otros tres por un problema que los tres alegan que fueron documentos que fueron violentados o que no había quórum y que el documento que se había sometido no reunía las seguridades para que ese tribunal desistiera de ese fallo. Hoy, señores, el juez, uno de los jueces del voto disidente ahí, hizo unas declaraciones que son unas declaraciones muy comprometedoras. Ese señor ha dicho lo que, mire, eso es una realidad, que si eso es así, realmente hay que revisar todo este proceso de los órganos electorales, cómo se escogieron esta gente y repartir, como dicen, quiénes son los que realmente deben estar al frente de una institución que van a jugar papeles importantes en el rol de las próximas elecciones. Dice el señor Arias, dice él, Ramón Madera Arias, juez del Tribunal Superior Electoral. La decisión del Tribunal Superior Electoral, es decir, su propio tribunal, es ilegal, ilegítima, arbitraria, dolosa e injusta, porque fue adoptada tomando en consideración un documento fraudulento, falso, distinto al verdadero. Oigan por dónde va eso.
Ahí hay unos diputados del PRD que han pedido un juicio político para esos jueces, pero lo merecen, pues eso es una barbaridad que un juez de ese tribunal diga eso. Porque, señores, está bien, el PRD tiene muchísimos problemas, es un partido, es una vergüenza que el PRD esté en la situación que está esa institución, una institución tan vieja, madura por la experiencia, una institución que fue una suerte de oligarquía de masa, y que hoy el PRD, que sea esa entelequia, vista así, pero es una institución que tiene todavía una membresía vieja allí, que milita, es un partido que tiene todavía anda en porcentajes importantes, un 5% creo que fue en las últimas elecciones nacionales. Ese partido tiene 11 diputados, creo que son 11 diputados, no sé. El PRD sigue siendo un partido ahora bisagra, pero importante en la alianza con el PLD. Entonces, si el Tribunal Superior Electoral actuó como dice ese propio juez, entonces la cosa hay que revisarla. Hay que revisar eso, y si hay que abrir un juicio político a esos jueces, hay que investigarlo y sacudirlo a ver qué es lo que realmente tienen, porque, repito, eso es una acusación grave. Eso no es un señalamiento de ese juez, no, eso es una imputación gravísima. Porque donde se habla de dolosa, de usar documentos falsos y ponerlos como verdaderos, eso es gravísima falta y es realmente parcialidad por donde quiera que se mida eso. Los jueces que fallaron eso tienen que dar una explicación de ese, o por lo menos de ese juez que disiente de ello, que en esos términos, que ese juez Madera Arias descifra lo que pasó ahí, eso es gravísimo, realmente muy grave, de un órgano formado apenas año y algo, yo creo que no tiene ni 2 años, qué sé yo, no recuerdo, 2 o 3 años tiene ese órgano establecido, y que no haya podido dar fallos realmente convincentes, serios, en materia realmente fácil de determinar, porque ¿qué es lo que determina un quórum? Y eso es tan grave en justicia. Un quórum o una agenda, dice que no se cumplió, punto de una agenda, esas cosas son tan difíciles de fallar, pregunto yo, a menos que sea como dijo el juez Arias, Madera Arias, falsificando documentos y poniéndolos como verdaderos. Eso es gravísimo, pero muy grave. Vamos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán.
En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Vamos a recordarle que estamos en YouTube. Usted puede acceder a YouTube por Google. Todo el que tenga internet y un aparatito de esto inteligente. Por Google usted busca al final de la tarde Manuel Fermín y ahí aparece el programa. Todas las noches, después de las 8:30, 9 de la noche, ese programa está montado en YouTube. Usted puede seguir los comentarios favorables o desfavorables para usted, y que usted quiera refutar también, pues le damos también la oportunidad de que ahí usted escuche lo que nosotros decimos acá y pueda aprobar o desaprobar lo que decimos. Señores, lean la pregunta, ese blog del doctor Marino Vinicio Castillo. También se accesa fácil. La pregunta, Vincho Castillo. Por Google, usted, su aparatico le sirve inmediatamente a la información y ahí aparece la opinión escrita con la rectitud de ese juicio de razón y de palabra del doctor Castillo, como siempre lo hace y lo ha hecho. Enigmas de la región se llama el tema de esta semana. Se publica los miércoles. Enigma de la región es un tema que el doctor Castillo trata principalmente. Este caso de Venezuela y todo el historial que es sus vivencias personales que tuvo allí en Venezuela y cómo enfoca él los problemas de la región y la peligrosidad en que está la región. No hay duda de ello, que el presidente Trump, señores, díganme ustedes, si Trump se reelige, Cuba que se prepare, porque es que diríamos,
ese halconado, esos halcones que hay en Washington montados, esos amigos del presidente Trump, son gente, John Bolton y esa gente no juega, esa gente tienen unido a esos senadores republicanos de origen cubano. Óigame, y le tienen montada a Cuba, porque por vía de Venezuela, como Venezuela fue colonizada por Cuba y Cuba se ha colado 60 años el castrato, siendo un régimen oprobioso, castiga la libertad de expresión, castiga la libertad de tránsito, castiga la libertad de publicación, castiga la libertad de iniciativa, de inversión, castiga la libertad, diríamos, de competencial que debe haber entre profesionales o entre comerciantes, por ejemplo, que castiga el Internet, la tecnología del Internet, tiene un acceso restringido. Es decir, un país manejado por una casta dinástica represiva como la que maneja Cuba, realmente es un régimen que no goza de aprecio, no puede gozar de aprecio de un país como Estados Unidos, que es un país que desde el que los puritanos llegaron ahí en el Arbela, qué sé yo, por los años 1600 y algo. Señores, desde que esa gente se instaló por ahí, esa gente vinieron huyéndole a qué? A la falta de libertad religiosa que había en Inglaterra. Y esa gente se asentaron, esos primeros colonos ahí en esa tierra norteamericana, para liberarse de esos fantasmas y de esos diablos de Europa y de todos esos reyes y todas esas cosas que aniquilaban la libertad religiosa. Y esa gente puritano, protestante, eran protestantes del protestantismo, vamos a llamarle así. Protestantes del protestantismo europeo fueron esos colonos que llegaron a Estados Unidos con ese ambiente. Y Estados Unidos eso es lo que vende, la libertad. Entonces, teniendo a Cuba, Venezuela y todo esto ahí, Trump ha venido con esa política y realmente se la está pasando muy mal a Cuba. Fíjense que se le cayó ese proyecto que tenía el gobierno cubano. Porque ¿qué es lo que pasa con Cuba? Es que no pueden esconder una realidad. ¿Cómo usted va a hacer un acuerdo con las grandes ligas? Le voy a mandar 34 peloteros. Eso es muchos millones de dólares que hay en juego. Cada vez que un pelotero de estos muchachos le dan un bono de 4, 5, 10 millones de dólares, ¿qué va a hacer el Estado cubano? Pero lo quieren enmascarar de que en la liga de béisbol cubana como que el Estado no tiene que ver con eso. Señores, todos los profesionales que salen de Cuba tienen que darle el dinero al Estado, pues ellos lo saben, cuando salen contratados. ¿Los peloteros van a ser una excepción? No, es lo mismo. Y el gobierno cubano cree que en Norteamérica, que Trump y su gente son unos loquitos viejos. Y Trump y sus asesores no son unos locos viejos. Pompeo, Bolton y esa gente no son unos locos viejos. Ellos saben que eso es una forma, y los republicanos senadores de origen cubano saben que eso es un ardid cubano para jalar dólares. Ahora, ¿qué es lo que buscan? La diáspora. La gusanera es la que quiere mantener a Cuba. Ahora se quieren mantener con los gusanos, señores. Ese régimen es un régimen caduco. Un régimen que ya atrasado para la región. Eso es Cuba. Ese régimen no puede seguir en medio de toda esta región en pleno siglo XXI avanzando y Cuba en el atraso, o sea, con una economía que depende de ahora, depende de las lacras que ellos combatían cuando la revolución. El turismo, la jinetera, los juegos vendrán, el casino, y el pueblo cubano ahora peor, porque entonces no tiene libertad ni siquiera para acercarse a esos centros. Una verdadera vergüenza en la región es Cuba, y Venezuela entonces, colonizada por Cuba, ha sido peor. Es decir, Trump, la reelección de Trump es la caída en Cuba. Porque como va Cuba, señores, con ese recorte y ese bloqueo, ese embargo que tiene Estados Unidos, no va a ser fácil para el gobierno cubano sobrevivir.
cómo van esas cosas ahí. En Cuba puede haber un levantamiento tal vez hasta más rápido que en Venezuela. Oigan cómo es que anda la situación ahí. Porque Cuba es una caldera también. Ok, el régimen tiene todo su militar y tiene todos sus controles, pero a la hora que el hambre apriete en Cuba, óigame hermano, porque en Venezuela todavía hay libertad de salir a buscar comida. Y aquello es grande. Venezuela, usted puede salir de Venezuela y dice, déjame cruzar Colombia para no morirme de hambre, o a Ecuador, o qué sé yo, o me voy a Brasil, que hay muchísimo, eso es grandísimo. Pero en Cuba no hay para dónde coger, porque en esa isla, si usted habló de Cuba, es para el agua que va. Óigame hermano, Cuba está hoy peor probablemente que Venezuela, si sigue esa situación de restricciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos a esperar. Cuba tiene todavía muchos defensores y Europa sigue siendo ¿cómo se dice? Su tabla de salvación, su salvavidas ha sido Europa de Cuba. Putin ha querido jugársela en Cuba, en Venezuela, y en Irán y en Siria, pero Rusia no tiene los recursos para mantener estos países a flote. Va los problemas de Ucrania, los problemas de Georgia, Chechenia, Letonia, Lituania. Es que Rusia tiene demasiado frente y Putin no es verdad que va a poder atender todo eso. Y China está recogida también porque sabe lo que es una guerra económica con los Estados Unidos. Pero vamos a esperar, porque tampoco nos vamos a desesperar. Pero lean esa pregunta del doctor Castillo sobre los problemas y los conflictos que hay en la región del Caribe y que agravan la situación, que uno no sabe realmente cuál sería el horizonte de todo esto. Esa es la verdad. Bueno, señores, hoy los periódicos estremecieron también esta mañana la sociedad dominicana, porque ya prácticamente es un hecho que en el Congreso se están moviendo ya los mismos agentes del 2015. Pero ¿qué pasa? Los componentes de ese orden que hubo en el 2015, del orden político que hubo en el 2015, hoy son los mismos, pero están ordenados en forma distinta a lo del 2015, esos mismos componentes. Es decir, en el 2015 estaba Leonel Fernández, pero Leonel Fernández lo ha confesado, no hizo resistencia, porque entendió que había que mantener unidos. Yo recuerdo aquel acto en la Media Naranja, en el Travieso Soto. Leonel Fernández con 17 senadores, 54 síndicos, yo no recuerdo, eran como diputados, habían como 50 y algo de diputados, seccionales de todo el mundo, casi todos los intermedios de aquí. Ahí había una representación partidaria realmente considerable esa vez. Y a Leonel Fernández se le pedía que lanzara la candidatura. Leonel Fernández se abstuvo y dijo que él iba a aportar esa fuerza a la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Y así fue. Pero se organizó un orden distinto para el 2016 sobre la base de unos acuerdos. Esos acuerdos están ahí. Como si no hubieran sido más que intenciones, un marco para futuro, pero sin obligación de cumplir lo que había dentro del marco, lo que había en el cuadro. ¿Qué pasa? Que hoy, repito, el orden, están ordenados distintos esos componentes. Leonel Fernández ha dicho que él no cede, que no hay marcha atrás, que no va a seguir cocinando con agua tibia, como digo yo, para ponerlo en lenguaje coloquial. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Medina tiene un silencio, no ha dicho sus intenciones, pero sus agentes están empujando, arrimando leña o arrimando armas para lanzarse al pleito, a su batalla. El problema no es el Congreso, yo lo he dicho, esos 42 diputados se le pueden virar a Leonel mañana. Y lo del PRM todo y decir, no, vamos allí, vamos a cambiar la reforma, vamos a hacer la reforma. Porque para mandar la ley, eso no es complicación para el gobierno, ni para el presidente Medina, porque de los senadores, 12 y tienen de más. De los diputados tienen de más también para mandar
la ley que abre la asamblea, que es la ley que autoriza a la asamblea. Para eso no hay problema. El problema viene, según hasta ahora, los calculistas, es reunir el quórum, la mayoría cualificada para pasar una reforma. Pero yo digo, eso sería una simple reunión. El problema es la división, es ahí donde está el problema del presidente Medina. Repito, si el presidente Medina lanzare la idea de que, bueno, yo quiero ir a la reelección y quiero hacer la reforma, propongo que se haga un plebiscito. ¿Hay tiempo para el plebiscito? Probablemente no hay tiempo para organizar todo eso, para después organizar una primaria. La Junta, como decíamos, los órganos electorales no están preparados para tantas tensiones. Recursos económicos. El gobierno, pues si no, yo lo busco el dinero para que se haga el plebiscito. Pero el plebiscito también es un riesgo para el propio presidente, que sería una derrota por antelación si lo perdiere, o una doble derrota. ¿Qué pasa? No viene el plebiscito, el presidente, no, yo me someto a la reforma, va a la reforma. Se cambia el transitorio. El presidente dice que quiere participar en la primaria, pero el presidente Leonel Fernández se resiste y dice que hay que respetar la Constitución. Yo hoy leí al editorialista del periódico Diario Libre, que en forma cegada, por no decir sesgada, pero en forma cegada, ciego, vendado, dice que la reforma es una inmoralidad, sería la violación a la Constitución o el irrespeto a la Constitución. Y respetar la Constitución. Y que eso no hay una oposición activa contra lo amoral de esos. Falso. Por eso digo cegada, por no decir sesgada, del editorialista del periódico Diario Libre. Porque ¿qué es lo que precisamente ha hecho Leonel Fernández? Mantener una oposición moral. Es decir, él se ha opuesto a que se irrespete la Constitución, y más una Constitución, la del 10, que fue una Constitución producto de unión de voluntades, no fue una imposición, fue consensuada. Es decir, ahí eso se parte de que Leonel Fernández ha dicho que hay que respetar la Constitución. El presidente, si hiciera eso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a mandar una división inmediatamente. Pero ¿qué pasa en una división? El presidente y el gobierno va a poder pasar un préstamo más con una oposición unida a la gente de Leonel Fernández en el Congreso. El gobierno va a actuar igual. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Los trámites? ¿Lo podrá hacer igual que como lo está haciendo ahora el presidente? No lo va a hacer igual. Pasarán por el Senado, pero en la Cámara de Diputados se va a complicar más la cosa. Esa es la pura verdad. Entonces, con un Congreso, municipios rebeldes, porque también va a venir una división en los municipios, en las salas capitulares, casi caeríamos en la ingobernabilidad porque el PLD no supo contener, vamos a llamarle así, sus pasiones. Vendría esa división o vendría la lucha, pero hay otra evidencia, que el presidente en ese silencio de contención, yo no le llamo de reflexión porque entiendo que el presidente no se va a poder presentar a eso, está en que las encuestas, por lo menos, la que se suele catalogar como más seria, vi que hay 6 que ya calificaron y Newlin tiene el descaro de participar como encuesta seria. Newlin, que eso es un escándalo de mala encuestadora o de encuestadora realmente sesgada. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Señores, esas encuestas, las más serias o las más creíbles, vamos a llamarle así, han señalado que más de un 45, un 46, un 44, una dan un 41, otra hasta un 47% de gente votante que quiere votar por Leonel Fernández. Y el presidente Medina sabe eso, que más de un 45% del votante quiere hacerlo por Leonel Fernández. Y si eso es la realidad,
No hay forma de que el presidente pueda distorsionar o alterar esa realidad que es prácticamente ya visible, no palpable, visible y ya tocable. Y el 5 de mayo, por eso se está planificando ese meeting prácticamente del presidente Fernández, porque tendrá que ser un acto demostrativo, no por la cantidad de gente que vaya allí, sino lo que eso moviliza a nivel nacional, el efecto multiplicador de aquello y la firme decisión de Leonel Fernández de no defraudar a esa gente y aniquilar su liderazgo, que sería realmente liquidado en el momento que rehuya al riesgo. Gracias por su atención, gracias por preferirnos y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.